se define como el parámetro Z. Entonces, ¿qué es Z? Es el cambio de temperatura, esto ya no es tiempo, es temperatura, que se requiere para modificar el valor de D en 10 veces. Es decir, ya no vamos a eliminar el 90% de los microorganismos en esta nueva condición, sino que vamos a eliminar el 99% de los microorganismos. Entonces, en el mismo tiempo, lo que yo voy cambiando es la temperatura para aumentar la degradación térmica. Es una simple relación que nos permite cambiar la temperatura y después ver cuántos microorganismos sobrevivieron hipotéticamente, ¿ya? Si nosotros relacionamos D y Z, ahora podemos cambiar la temperatura. Recuerden que con D solamente teníamos una temperatura y definíamos todo en base a esa temperatura. Ahora con esta proporción, con este valor, con este parámetro estándar, Z, yo puedo cambiar la temperatura y saber qué pasa con la cantidad de microorganismos, ¿ya? Y eso nos da una cantidad de herramienta maravillosa. Entonces, lo que podemos definir es que D2, luego de reemplazar nada más, yo no veo la ecuación de arriba, pero ustedes sí la pueden ver, es que D2 es igual a D1 por 10 elevado a la temperatura 1 menos la temperatura 2 partido por este parámetro estándar que se denomina Z. Esto está exponencial, se puede linearizar aplicando logaritmo, etc. ¿Qué es lo importante de acá? Es que nos relaciona D, que puede estar en una tabla estándar en cualquier libro, con otro parámetro que es Z. ¿Ya? Otra cosa importante aquí que siempre confunde es que el orden de estos números, acá está D2 y acá está D1. Si siguen la deducción van a entender por qué está así. Acá está D2 y acá está D1 y aquí la temperatura está en el revés. ¿Ya? Eso es importante. Entonces una definición de la misma ecuación acomodada de otra manera para reemplazar, para despejar Z, es igual a la diferencia de temperatura partido por el logaritmo en base 10 de el valor de D a la temperatura 1 partido por el valor de D a la temperatura 2. Ya. Se me chingó. Ya. Y vamos a ver la última constante, no alcanzamos a hacer ejercicio hoy día, que es el valor de F. El valor de F es el efecto letal de 1 minuto de calentamiento a una temperatura determinada, en este caso 121, que es la temperatura del autoclave. En realidad, si ustedes se fijan, esta expresión de acá es exactamente igual a la que vimos antes de Z, ¿ya? Y en realidad se pueden definir varias ecuaciones utilizando esta misma expresión. F es una medición de tiempo, igual que D. Entonces yo puedo poner el tiempo 1, es igual al tiempo 2 por 10 elevado a la temperatura 2 menos la temperatura 1, todo partido por Z. Y con estas tres expresiones, F, que es lo mismo que esto, pero definido a una condición estándar, D y Z, podemos calcular cualquier cosa. Ejemplo, se me echó a perder la máquina de autoclave y ahora en vez de hacer 121 grados, me hace 115. Yo estoy haciendo el mismo tratamiento porque no me di cuenta, quiero saber cuántos microorganismos sobrevivieron. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí tengo los parámetros de Z y de D, aplico esta fórmula y voy a tener el valor de Z, y teniendo Z puedo saber
Puedo aplicar a la fórmula de D y saber cuántos microorganismos sobrevivieron. Yo sé que no me entienden ahora lo que estoy diciendo, pero para eso vamos a hacer harto ejercicio. Y otro parámetro importante, entonces el valor de F, que es el efecto letal en un minuto de tratamiento, también es un estándar. Tenemos el valor de Z, que correlaciona dos temperaturas y nos permite saber cómo se relacionan esas dos temperaturas para aumentar una unidad logarítmica la eliminación de microorganismos, y el valor de D, que es la temperatura decimal, que nos dice cuánto tiempo tenemos que tratar un microorganismo o una matriz alimentaria a cierta temperatura para bajar 10 veces la cantidad de bacterias. ¿Estamos? Vamos a ver un ejemplo al tiro, porque si no, esto es demasiado abstracto. ¿En la guía? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, esta guía yo la hice el semestre pasado, se las voy a subir, pero la vamos a hacer en clase entera. Espero alcanzar a hacerla entera en la próxima semana. Bueno, dice, se pretende conseguir la destrucción térmica de esporas de Clostridium botulinum en una conserva. Conocemos que para este microorganismo se consiguen 12, aquí es importante esto, 12 reducciones decimales. Cuando se aplica una temperatura de 105, no veo el número, de 105 grados Celsius durante 103 minutos, o cuando se aplican 117 grados Celsius durante 6,5 minutos. Miren, la primera observación importante, cambiando la temperatura a poquitos grados, el tiempo varía un montón. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pide calcular? Primero, los tiempos de tratamiento para obtener las mismas reducciones decimales, 12, a la temperatura de 100 y 120, otras temperaturas completamente diferentes. Ya, lo primero que tenemos que considerar, que lo que es D, ¿cuántas unidades decimales hay que bajar? ¿Cómo se define D? Es la temperatura decimal, es para reducir una unidad decimal, ¿cierto? Y aquí Claro. está definido para 12. Por lo tanto, estos valores de acá son para 12D. Se disminuyen 12 unidades logarítmicas. Esa es la primera observación. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos dos parámetros de temperatura y tenemos dos nuevas. Entonces aplicamos la fórmula, la última fórmula. Profe, D no era el tiempo necesario para matar los microorganismos. Para matar una unidad logarítmica. Para disminuir los microorganismos, una unidad logarítmica. Eso es D. Y aquí este tiempo es para reducir 12 unidades decimales, o sea, 12 veces D. ¿Ya? Entonces, si recordamos la última fórmula, con esto terminamos, solo lo vamos a dejar planteado por 10 elevado a T2 menos T1 partido por Z. Con estos valores de acá, que están en el enunciado, yo puedo determinar el valor de Z. Y teniendo el valor de Z, después yo puedo ocupar cualquiera de estos datos, por ejemplo, 105 grados por 103 minutos, voy a tener esto y esto, y puedo ocupar los 100 grados, que sería la temperatura 2, y teniendo Z, puedo calcular el tiempo equivalente para obtener las 12 unidades decimales. ¿Se entiende?
Están callados, yo sé, si esta clase no es fácil. Miren, la fórmula de D son las fórmulas que vamos a usar, que relaciona tiempo y temperatura. Y un parámetro estándar, que en este caso es Z. Con el enunciado yo puedo determinar Z. Y para responder la pregunta A, teniendo Z, teniendo los tiempos y las temperaturas de uno de los datos del enunciado, más la temperatura que a mí me interesa calcular, puedo calcular el tiempo que me están preguntando. Lo vamos a hacer el lunes, ¿ya? Les voy a subir la guía para que le echen una mirada o simplemente para que la tengan y el lunes podamos hacer los ejercicios con mayor fluidez, pero lo que tienen que aplicar siempre es esta fórmula y la de D. Que la de D es igual al tiempo a una cierta temperatura partido por el logaritmo de la biomasa inicial partido por la biomasa final. Ahí. Con esas dos fórmulas se hace toda la guía. ¿Tienen dudas? Me imagino que muchas. Chiquillos, ¿están ahí? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? ¿Me abandonaron? Falta tiempo para procesarlo. Sí, pues sí sé, sí sé. Sí sé, sí sé. Sí, a mí también me toma tiempo y estoy estudiando todo el día para poder explicarlo y sé que me cuesta explicarlo. Entonces, vean las diapos, ¿ya? Vean las diapos, vean la deducción de las fórmulas, ¿ya? Y entiendan, D es fácil de entender. F, o esta ecuación que puse acá, que es la de Z en realidad, es un poquito más difícil de asimilar. Pero si van viendo la deducción, por lo menos para mí es más fácil. Si no, vean, les subo algún videito por ahí para que lo puedan seguir, ¿ya? Lo que me interesa es que entiendan que los parámetros que vamos a revisar siempre son la biomasa inicial, biomasa final, el tiempo y la temperatura. Entonces podemos hacer ejercicios donde se varía el tiempo, donde se varía la temperatura, donde puedo determinar cuántos microorganismos quedaron vivos, cuánto habían inicialmente, etcétera. Todo eso con estas fórmulas. Se pueden aprender las fórmulas de memoria, que se les va a olvidar en una semana más, pero en realidad lo que a mí me interesa es que entiendan cómo usarlas, ¿ya? En la ecuación la pueden encontrar en cualquier parte, y la deducción a mí me ayuda a entender cómo se relacionan. No sé si a ustedes les ayuda, pero espero que sí, ustedes tienen más cabeza de ingeniero que yo. Échenle una miradita, estudien, porque si no se les hace muy abstracto esto, ¿ya? Y la próxima semana, el lunes, vamos a hacer ejercicio. Si necesitamos más tiempo, ocupamos una clase más en hacer ejercicio. Me interesa que esto quede bien, bien entendido, bien aprendido, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Estamos en la hora, yo tengo que ir al laboratorio, así que me tengo que, a las 9:30 me vienen a buscar. ¿No? ¿Todo bien? ¿Está medio complicadito? Miren las diapos, por favor miren las diapos, ¿ya? Habría que empezar a trabajar en ello como para que salten dudas, por decir. Sí, miren la guía. Miren la guía, yo les voy a subir videos para que entiendan los conceptos. En la tardecita sí, ahora en la mañana no puedo. Les voy a subir videos, les voy a subir, encontré un capítulo de un libro, se los voy a subir para que vean la deducción. No sé, todo depende de cómo estudien ustedes. Hay gente que aplicando aprende, hay gente que necesita internalizar los conceptos y hay gente que necesita ver la deducción. Yo viendo la deducción de las ecuaciones entiendo cómo se relacionan y después lo puedo aplicar sin problema, ¿ya? Entonces voy a darle esos tres elementos. Cualquier duda me avisan, pero chiquillos, necesito que estudien porque si no el lunes yo voy a hablar sola y voy a hablar chino mandarín para ustedes y no vamos a aprender nada. Y la idea es que ustedes hagan la guía si yo ya la he hecho hartas veces, ¿ya? Ya, chicos, un abrazo y nos vemos el viernes, ¿ya? ¿Cómo les ha ido con la guía? ¿La han mirado? Sí. Ya.
Me hicieron una pregunta respecto al último ejercicio que es sobre el número más probable. Sí hay que hacer